Muy buenas noches. Estamos saludándoles a todos en esta noche especial que el Señor nos regala. A partir de este jueves hemos cambiado de formato. Acuérdense que todos los domingos celebramos la mesa, escuchamos la proclamación de la palabra de Dios, pero hemos querido hoy refrescar esta transmisión y hemos titulado esta hermosa transmisión Junto a la Mesa. Como ustedes ven, estamos aquí junto a la mesa para llegar hasta ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Pero el tema que vamos a trabajar en esta noche es cómo vivir la nueva normalidad. Para lo cual queremos ir a la palabra de Dios, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, que dice en el capítulo 4 y versículo 10, me alegra mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que esté pasando hambre, ya sea que tenga de todo o no tenga nada, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en esta versión dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Oremos. Señor, te damos gracias porque esta noche nos acercamos a ti con humildad, pero también con confianza. Queremos poner este tiempo junto a la mesa en tu presencia. Bendícenos, Señor. Llegamos a todas las personas con la esperanza que tu palabra será buena y que en esta noche tu presencia, como siempre, nos bendecirán. Antes de que entremos
en el tema Adoremos al Señor. Unámonos a los cantores y músicos de nuestra iglesia para cantar y adorar al Señor. Estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, yo seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh.
vivir esta nueva normalidad. El texto que leímos antes de estas canciones es bellísimo. Es llamada esta carta una de las cartas de la prisión. Fue una iglesia muy querida por el apóstol Pablo y vemos aquí cómo él vivió en una nueva normalidad. Todos recordamos que Pablo fue perseguidor de la iglesia y de perseguidor se convirtió en perseguido. Pero él disfrutaba de la libertad en Cristo, pero también de la libertad de moverse por diferentes lugares. Sin embargo, un día fue llevado preso, es decir, de la libertad a la esclavitud de una prisión. Pero no solamente cambió eso, sino que en la cárcel tuvo que soportar muchas limitaciones. Y allí en la cárcel la iglesia no estuvo desconectada, aunque no tenían los medios que hoy tenemos, pero había mensajeros que llevaban las buenas o las malas noticias. Pero en aquella oportunidad llegó una noticia representada también en algunas cosas que los creyentes le enviaron. Me imagino que le enviaron algo de dinero, le llevaron frutas, le llevaron algunas tortas y algún abrigo para guarecerse. Pablo dice: estoy tan feliz que ustedes se hayan acordado de mí. Yo sé que me seguían pensando, pero que no habían tenido la oportunidad de hacerlo. No digo esto, dice Pablo, porque tenga necesidad. Oiga, aquí está de nuevo el lenguaje paradójico de Pablo. Él dice en alguna oportunidad: yo estoy en pobreza, pero sigo enriqueciendo a muchos. Y él expresa en esta oportunidad, estando en necesidad, que él no está necesitado. ¿Saben por qué? Porque él se está adaptando a esa nueva normalidad. En otras palabras, vemos a un hombre que no está amargado, a un hombre que no está renegando, un hombre que no se está haciendo preguntas del por qué una vida de tanta dedicación luego se encuentra en una cárcel. Y luego expresa lo que estamos esta noche hablando en el tema. Dice: por todo y en todo estoy acostumbrado. Es decir, que tenía una extraordinaria capacidad de adaptación. Él dice: yo sé vivir humildemente y sé vivir en holgura. He aprendido a tener de todo, pero también he aprendido a aguantar hambre. Por todo y en todo estoy acostumbrado. Pero él da la razón, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me parece que esta es la clave, queridos amigos y hermanos, para poder vivir en esta nueva normalidad. Lo que era normal ya no lo es. Y al enfrentar esta nueva normalidad de estar en casa, de no poder salir, de someternos a unas reglas como pico y cédula y una cantidad de reglamentaciones por nuestro bien, pero nos hemos ido adaptando. Esta noche yo tengo a dos invitados que son parte del equipo pastoral de la iglesia, al pastor Mario, que es, además de ser parte del equipo pastoral, es también director de nuestro seminario bíblico, que viene acompañado de su amada esposa, nuestra hermana Lucila Sánchez. Pastor, por favor, salúdenos, como también nuestra hermana Lucila, y entramos en el tema. Buenas noches, mis amados hermanos.
Aunque estamos separados en cuerpo, en espíritu, estamos más unidos que nunca, porque estamos con el Todopoderoso, con el Soberano. Gracias, hermanos, por permitirnos llegar a sus casas. Para todos, muy buenas noches. Es realmente un gusto poder saludarles y extenderles desde este lugar un fraternal abrazo a cada familia y a cada persona que está en contacto con nosotros a través de las redes. Así que nos complace mucho estar en esta noche acompañándoles. Para todos, muy buenas noches. Pastor Mario, como queremos aquí junto a la mesa desarrollar este tema, ¿cómo vivir esta nueva normalidad? ¿Qué se le ocurre que podemos pensar en este momento para comenzar a desarrollar este tema con base en el texto bíblico que acabamos de leer? Pues, Pastor Elías, dentro de todo el pasaje del cual usted ya hizo una breve reflexión, hay una palabra que a mí me llama muchísimo la atención. Pablo dijo en el texto que su merced leyó: he aprendido a estar contento. La versión Reina Valera del 60 dice que él tiene contentamiento. Pero me parece que eso de tener contentamiento es algo que se ha perdido, porque el hombre ha perdido el sentido de tener contentamiento en las diferentes formas de vida que tiene que enfrentar. Así que estamos viviendo una nueva normalidad, pero la pregunta es, ¿el ser humano está teniendo contentamiento? Y a mí me gustaría, Pastor Elías, que usted nos dilucidara un poquitico más ese término, tener contentamiento. ¿Qué significaría para la iglesia y para el hombre de hoy tener contentamiento a la luz de lo que el apóstol San Pablo nos plantea? Pastor Mario, a mí me parece que estar contento y tener contentamiento son dos palabras que casi iguales, pero estar contento puede ser un momento por una circunstancia favorable. Sin embargo, el contentamiento al que usted se refiere tiene que ver con una actitud de adaptación. Contentamiento es tener esa actitud de dar gracias a Dios, como dijo Pablo a los romanos, dar gracias a Dios por todo. Y usted se preguntaba que hemos perdido, o decía, hemos perdido esa capacidad. Sí, porque hay mucha gente amargada y hay mucha gente renegando y hay tanta gente que aunque tiene el pan para disfrutarlo con su familia, no tienen contentamiento. ¿Y sabe por qué? Porque no hay gratitud en el corazón. Sí, pastor, creo que usted ha dado unas palabras bien concretas y bien claras. El hombre no tiene gratitud ni contentamiento en su corazón. Pero bueno, pastor, como tenemos planteado un tema de fondo que es la nueva normalidad, a mí me gustaría que para la iglesia que nos escucha y para todas las personas que nos están escuchando, que su merced nos ayudara a entender un poquitico más qué es esa nueva normalidad, porque los noticieros nos bombardean, la prensa nos bombardea con conceptos, con ideas. Muchos de esos conceptos son terroríficos, alarmantes y generan a veces hasta miedo. Pero, ¿qué sería eso de la nueva normalidad, Pastor Elías? Pastor Mario, la nueva normalidad es un término que define lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá después de la pandemia. En otras palabras, ¿cómo nos podemos adaptar a una nueva forma de ver la vida? Porque a veces veíamos la vida como una vida que transcurría sin tantos resaltos y sin tantas angustias. Yo mismo jamás me imaginé, yo escuchaba
de la gripe española, de la peste negra, de la peste bubónica y de tantas cosas. Y yo dije, eso era para la gente del ayer, pero jamás me imaginé que en mi existencia viviera esto. Entonces la nueva normalidad nos plantea una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de trabajar. Imagínense que hoy día los que trabajan en la construcción comienzan sus labores a las 10 de la mañana, cuando era costumbre a las 7. La nueva normalidad es aprender a relacionarnos. Nos estamos saludando como así. Y cuando entró esta tarde la hermana Lucila, me fue a dar la mano y dijo, ay, ¿verdad que no? Porque estamos acostumbrados a saludarnos de abrazo, de mano, y los latinos hasta de beso. Cuando yo fui a España con Blanca y nuestra nieta llegó con unas amigas, nos fueron a cada una a dar los besos, pero dijeron, es que son dos, por cada lado un beso. Entonces ahora no podemos disfrutar porque es una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de estudiar. En este mismo momento mi nieto, que salía a las 5 de la tarde, ahora está todavía haciendo trabajos por el internet. Una nueva forma de ver el futuro. Es decir, que esa nueva normalidad es un término que se ha acuñado en este momento y lo que nos invita es a que podamos desarrollar la capacidad de nosotros adaptarnos sin amargarnos. Ahora, ya que usted me hace la pregunta, Pastor Mario, ¿hay algún ejemplo en la Biblia, qué sé yo, de un personaje o del pueblo israelita que vivió etapas de esas, de vivir una nueva normalidad? Claro, Pastor Elías, pero me gustaría, si mi esposa tiene algún dato de el pueblo de Israel en una nueva normalidad. Bueno, podemos ver cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, se lo llevó por el desierto. Ellos les tocó adaptarse a vivir en el desierto. Ellos tenían que adaptarse porque no tenían que comer, acostumbrados a comer su pan y después, no, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Pero vimos la gloria de Dios que nunca los dejó. Día y noche estuvo con ellos. Día y noche los acompañó y hasta les daba de comer gratis. Sí, pastor. Además de lo que acaba de expresar mi esposa, también en este momento recuerdo que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y el pueblo tiene que vivir una nueva normalidad. ¿Cuál normalidad? Adaptarse a vivir como esclavo. Ellos tenían su tierra propia, su nación, tenían su rey, tenían su gobierno, tenían cosechas y frutos de todo, pero ahora tienen que vivir una nueva normalidad. Los deportan a Babilonia y ahora son esclavos. Pero qué interesante que siendo esclavos aprendieron a vivir esa nueva normalidad, porque cuando perdieron el templo, pues desarrollaron la sinagoga. Ellos hablaban el hebreo, pero ya tuvieron que adaptarse a hablar el arameo, que era la lengua franca de la Mesopotamia. Y así, cuando uno analiza a la nación de Israel, siempre tuvieron que adaptarse a vivir esa nueva normalidad. Y como el pastor Elías lo dijo, para esto se necesita un proceso de adaptabilidad. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y creo que en el fondo ese es el mensaje que necesitamos para la iglesia y para todos los que nos escuchan. Saber adaptarnos a los nuevos procesos de vida. Entonces, pastor, hay muchos casos y pudiéramos hablar de muchos más. La iglesia cuando comenzó a ser perseguida, especialmente en el imperio de Nerón, año 64 después de Jesucristo. La iglesia es perseguida y al ser perseguida tiene que adaptarse a la nueva normalidad. Ahora tiene que hacer sus cultos en cementerios.
en cuevas, en las montañas, al amanecer. Pero la iglesia no dejó de ser iglesia porque la persiguieron. Por el contrario, en el momento en que vivió una circunstancia difícil, como la que ahora está viviendo, no solamente Colombia, sino el mundo entero, la iglesia aprendió a adaptarse con la gracia y con la ayuda de Dios. Pastor, cuando usted menciona la iglesia que tuvo que reunirse allá en las catacumbas, en esas cavernas, en esos huecos debajo de la tierra, y normalmente hacían los cultos a veces a la madrugada. Y yo me acuerdo que de ahí salió un símbolo que vemos hoy en los carritos. ¿Qué significaba ese símbolo? Ahora, lógico, servía como de guía para que ellos supieran dónde estaba esa noche la reunión, porque no decían, era clandestino. ¿Qué significaba eso? Bueno, en esas circunstancias el pueblo cristiano comenzó a desarrollar un arte que se llama el arte paleocristiano, es decir, el primer arte cristiano, y precisamente quedó plasmado en esas catacumbas. En Roma y en otras ciudades se pueden encontrar vestigios y testimonios de ese nuevo arte, y dentro de ese arte había un pez, si a eso es lo que se refiere, el pescadito. El pescadito tiene unas letras, pero seguramente no todo el mundo las va a entender, porque son letras en griego. Pero esas letras en griego es la letra inicial de esta frase. Eso significa Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Eso es. O sea que es importante entender que la iglesia en ese momento de persecución no se echó a morir, no se fraccionó, no se debilitó. Por el contrario, afirmó sus convicciones y afirmó sus principios, declarando que Jesucristo es Hijo de Dios, pero no solamente que es Hijo de Dios, sino que además es nuestro Salvador. Qué bueno, Pastor Mario, que podamos recordar, como usted dice, que la iglesia no se echó a morir, por el contrario, siguió predicando, no perdió el gozo. Pastora Ruth, la veo por allí, y yo quisiera, además de que nos está ayudando allí, anotando las peticiones, lo cual le invitamos que lo haga. Pastora Ruth, ¿por qué no nos cuenta usted una experiencia en esta nueva normalidad? ¿Ha sido traumático para usted? ¿Qué nos podría decir? ¿Cómo se ha sentido en esta nueva normalidad? Buenas noches, iglesia. Sí, aunque no estaba acostumbrado a manejar las redes se habían vuelto más como una diversión, un espacio de esparcimiento, de comunicarse con otras personas, pero en este momento donde ya las redes sociales se volvieron parte de nuestro trabajo, ahora nos obligan a estar más tiempo en contacto, sí causa un choque emocional, administrativo, social, pero en el cual como que uno en ese proceso también se va adaptando, aprende también a racionar su tiempo en ellos, y lógicamente es un proceso de adaptabilidad a esta nueva forma de vivir, de relacionarnos y de trabajar. Gracias, Pastora Ruth. Pastor Elías, de acuerdo entonces a lo que su merced ha estado diciendo, los cristianos, ¿cómo podemos enfrentar esa normalidad? Bueno, cuando usted me hace esa pregunta, hermana Lucila, me acuerdo de un texto bíblico del Evangelio de Juan. Jesús ya se iba a ir, es decir, imaginemos esa normalidad con Jesús viéndole cara a cara, escuchándole. Se acostumbraron por 3 años a vivir esa normalidad y ellos no querían que Él se fuera. Y Jesús sabía que iban a enfrentar una nueva normalidad. El líder iba a morir, ellos iban a ser perseguidos y tenían que enfrentar realmente todo ese discipulado y enseñanza de Jesús, a ver qué había quedado. Pero Jesús les da unas pautas para enfrentar esa nueva normalidad. Primero, Él les dice, si ustedes
permanecen en mí. En otras palabras, ¿cómo enfrentamos esta nueva normalidad? Permaneciendo en Cristo. Seguramente que muchas personas, como ya no se pueden congregar, dirán, yo ya sé lo que se transmite allá cada día por esas transmisiones. Ya estoy aburrido de eso. Y de pronto se van a poner a ver una novela u otra cosa. ¿Y sabe qué? Eso nos puede distraer. Pero Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí. ¿Qué es permanecer en Cristo aunque no vayamos al templo? Es mantener nuestra comunión con Él. Hay una palabra que hoy se menciona mucho, estar conectado. A mí me gusta más la palabra estar en comunión, porque cuando uno se conecta se puede desconectar. Pero cuando estoy en comunión, es decir, en una común unión, no me desenchufo, sino que permanezco en Él. Por eso es importante permanecer. La segunda cosa que Jesús les dice, y si mis palabras permanecen en ustedes. Mire, qué importante es permanecer en la palabra. Y una de las cosas que yo admiro de mi esposa es que ella por la mañana siempre está leyendo la palabra. Y por la tarde, como a las 3, de nuevo yo veo que ella lee la palabra. No solamente la lee, la medita. Hay que permanecer en la palabra. No deje la Biblia a un lado. Vaya a la palabra, léala, medite, rumie la palabra de Dios. Y Jesús dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Pero por último, hermana Lucila, ¿cómo enfrentar esta nueva normalidad como cristianos? Fortaleciendo mis vínculos familiares. Estos días el enemigo ha atacado mucho la familia y los niveles de conflicto interno se han incrementado. La violencia intrafamiliar se ha incrementado porque el enemigo sabe que si logra debilitar la familia, pues se debilita la fe, se debilita el espíritu de oración, y por eso es importante enfrentarlo de la forma más adecuada, permanecer en Cristo, permanecer en la palabra y fortaleciendo los vínculos familiares. Y ahora que estamos más juntos, pues recuperemos el altar familiar, que es una de las propuestas pastorales que tenemos para la iglesia, que establezcamos un día, así sean 15 minutos, que nos reunamos, que compartamos la palabra y fortalezcamos nuestra comunión con el Señor, pero nuestros vínculos familiares. ¿Qué pudiera decir más, pastor, acerca de eso que la pastora Lucila nos transmitió? Sí, ella nos pregunta, ¿cómo enfrentar esta nueva normalidad? Pues pastor, usted ha dicho 3 puntos importantes que yo creo que es importante que usted también los tenga en cuenta, porque son fundamentales para seguir viviendo y permaneciendo firmes en Cristo en esta nueva normalidad. Pero yo pudiera añadir algunos detalles, pastor, a lo que usted ya ha dicho. Por ejemplo, cuando vemos en el pueblo de Israel o en la iglesia que tuvo que enfrentar una nueva normalidad, fue un pueblo que siempre confió en Dios. Muy bien. Es decir, las circunstancias, por adversas que fueran, no los hizo tambalear en su fe, no los hizo tambalear en su confianza en Dios. Y pues precisamente el hecho de que siempre confiaron en Dios es el fundamento para permanecer en la oración. Muy bien. Porque sabemos que Dios va a estar ahí y que nosotros como hijos de Dios podemos ir a Él en oración y decirle, Señor, aquí estoy en esta nueva normalidad, en estas nuevas condiciones de vida, pero tú eres el Dios que siempre nos sustentas en todas las circunstancias. Pero de otro lado, también es importante que el pueblo
ver que el pueblo en Israel jamás perdió la esperanza. Uno es, siempre confiaron, pero lo otro es que el pueblo no perdió la esperanza. El testimonio bíblico nos dice que cuando estaban allá en el Salmo 137, que cuando estaban allá y los babilonios les decían: pueblos, pueblo de Dios, judíos, cantadnos canciones de Sión. El pueblo siempre tenía la esperanza en volver a su tierra. El pueblo decía: ¿cómo vamos a cantar canción a nuestro Dios en tierra ajena? ¿Por qué? Porque ellos tenían su esperanza en Dios y en que Dios los volvería a llevar a otra nueva normalidad. Pero ¿cuál era esa otra nueva normalidad? La normalidad de Dios. Qué bueno. Entonces, esas cosas son importantes, y tanto el que el pueblo confíe en Dios como que el pueblo no pierda la esperanza es el fundamento para lo que el pastor Elías acabó de decir. No podemos perder el altar familiar, porque esos dos elementos, junto con lo que el pastor ya expuso, comunión con Dios, permanecer en la palabra, fortalecer los vínculos familiares, son los elementos que nos ayudan para incrementar, fortalecer y afirmar esa realidad que, si usted la había perdido, tiene que volver a la normalidad del altar familiar, porque si algo ha identificado a la iglesia de Jesucristo en toda la historia, es que las familias cristianas siempre han sabido tener un altar familiar donde confían en Dios, donde dialogan sus cosas a la luz de la palabra de Dios, pero donde todos como familia pueden ir en oración al Señor y decirle: aquí estamos con nuestras necesidades, a veces con nuestros dolores y enfermedades, pero Señor, como seguimos confiando en ti y como seguimos esperando en ti, pues aquí estamos, susténtanos con tu misericordia. Bueno. Le queremos preguntar a nuestro director de transmisión si hay alguna pregunta que nos han hecho por las redes. Abrimos el espacio, nos quedan unos 10 minutos y queremos que si alguien tiene alguna pregunta nos la pueda hacer. Pero tenemos aquí también a la pastora Blanca. Pastora Blanca, usted, con su experiencia en Cristo, tantos años sirviéndole, nos quisiera compartir cómo ha enfrentado usted este momento difícil. Bueno, quizás todo el mundo estamos acostumbrados a vivir nuestro lado débil y nuestro lado fuerte. Mi padre decía: al pueblo que fueres, aprendieres lo que vieres. Estoy aprendiendo a vivir con la pandemia y me gusta, porque hay más aseo. Yo hace muchos años a mi apartamento nadie me entra si no se pone los zapatones. Y para mí eso fue una alegría. Y lavarse uno las manos, ser uno más aseado, estar uno a veces tanto abrazo y tanto beso, y a veces son besos, como dijo un predicador, el beso del hijo pródigo, el beso del adiós, y hay besos que a veces no agradan, y uno se acostumbra a vivirlos. Me estoy acostumbrando a vivir con la pandemia, a no salir, a vivir con ella, y cuando estoy a solas, oro, leo la palabra, canto, compongo un poema, compongo un coro, hago cualquier cosa, pero yo no malgasto el tiempo y vivo llamando a la congregación. Yo llamo al uno, llamo al otro, los aconsejo, charlamos, reímos y vivo feliz. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, pastora Blanca, por compartirnos de esa forma espontánea y sincera cómo ha enfrentado esta nueva normalidad. Pastor Mario. Bueno, pastor, digamos que el tiempo corre, Sí. Y de todas maneras estar aquí junto a la mesa, pastor, es muy agradable, porque podemos dialogar,
sin afanes, pero también podemos dialogar tranquilamente y abiertamente a la luz de la palabra del Señor. Ya el pastor Elías nos ha dado unas indicaciones a la luz de la palabra, qué podemos hacer, qué directrices podemos seguir. Pero digamos que ya, como se está acercando el tiempo de cerrar, quisiera decirle qué orientación general podría dar a una iglesia que está allá detrás de cámaras, que está en casita, qué orientación general nos podría dar para seguir viviendo esta nueva normalidad y permaneciendo como iglesia de Jesucristo. Muy bien. Como es la conclusión de este tema, cómo vivir la nueva normalidad, tengo aquí una orientación general que la voy a dar de corrido sin mucho comentario. Número 1, no caer en la trampa de la negación. Sabe que hay muchas personas que están diciendo, ay, eso del coronavirus es mentira. Y de pronto eso fue lo que dijo un presidente de una nación muy importante y el presidente aquí de una de las naciones más grandes de Latinoamérica. Eso es una gripita. Hay muchas personas que están negando esta realidad. Así que cuídese y observe las reglas. Número 2, no predecir el futuro. Yo sé lo que va a pasar. No, tengamos cuidado. No haga predicciones del futuro porque no sabemos qué va a pasar. Hacer planes a corto plazo. Lo que usted planifique en este momento, hágalo a corto plazo. Número 4, no descartar nada. La enfermedad, a cualquiera nos puede dar el COVID. A cualquiera lo pueden despedir del trabajo. Cualquiera puede tener conflictos. Así que no descarte nada. Número 5, concentrarme en lo que puedo controlar. ¿Qué puede controlar usted y qué puedo controlar yo? El temperamento, los ahorros, sea cuidadoso con el dinero que tiene, no lo gaste de una, como pasó el viernes pasado, que se abarrotaron los almacenes comprando de todo, muchas veces sin necesidad. Igualmente usted puede controlar las relaciones y puede controlar sus deseos. Número 6, ser creativo. Hay que reinventarse, hay que diversificar y hay que innovar. Nosotros mismos estamos innovando. No estábamos acostumbrados a tener cultos toda la semana a través de las redes, pero nos estamos adaptando e innovando. Número 7, desaprender lo aprendido. Las rutinas y tantas cosas que nos eran ya tan comunes, tenemos que desaprender mucho de esas cosas. Número 8, controlar las emociones. Nuestras emociones son como el grifo, que si no lo controlamos, cuando hay mucha presión y usted abre la llave, salpica hacia todos los lados. Una de las cosas que Dios nos ha dado es dominio propio. Número 9, no personalizar los conflictos. Es importante que en estos días usted no personalice los conflictos que se le presentan. Y por último, no buscar fórmulas mágicas, no una falsa espiritualidad. A mí no me va a pasar nada. Y repetir textos como si fueran mágicos. Dios nos protege, pero tenemos que ser responsables y cuidadosos. Pero también no caer en la superstición. Tengamos mucho cuidado con la superstición, que sencillamente caemos en temores infundados. Y también cuidado con los remedios caseros. Hay gente que dice, no, tomando agua tibia con limón no le entra el coronavirus. Tomando tal pastilla. Mire, tenga mucho cuidado. Sencillamente la prevención es muy
importante, acompañada de oración, de fe y confianza en Dios. Pastor Iván, hay una pregunta que nos hacen a través de las redes. Dice, a pesar de la continua administración de los pastores durante este tiempo de pandemia, mi pregunta es a ustedes, ¿creen que la iglesia está preparada para sostenerse sin congregación? Bueno, la Biblia dice claramente en el libro de Habacuc que el justo por la fe vivirá. Los cultos nos hacen falta, congregarnos nos hace falta, pero dependemos el 100% de nuestra relación con Dios. Y el pastor Mario lo mencionó, prácticamente los primeros 100 años de la iglesia fue persecución venteada, como dicen los jóvenes. Sin embargo, ellos no perdieron la fe, no dejaron de ser iglesia y por el contrario, se multiplicaban. No tenían templos, no tenían redes sociales, pero ¿qué tenían? El poder del Espíritu Santo. Y que si la iglesia se puede mantener, por supuesto que se puede mantener, porque nuestro contacto con Cristo no es por el internet, es una comunión espiritual con aquel que dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No sabemos cuándo vamos a abrir los templos. Y si usted pierde la fe porque no se congrega, es porque le hace falta esa comunión diaria y permanente. Pastor Mario, ¿qué podría usted añadir? Yo añadiría, pastor, que los primeros 300 años de la iglesia no tenía templos. La iglesia no se reunía en lugares multitudinarios. ¿Dónde se reunía la iglesia en los primeros 300 años de cristianismo? En las casas, es decir, allá donde usted está. Y esa fue la forma en que sobrevivió. Y la iglesia creció de manera desbordante en todo el imperio romano, al punto que llegó a ser la institución más poderosa, más grande en todo el imperio, sin templos, sin reuniones como nosotros estábamos acostumbrados cada 8 días en el sentido de reunir las multitudes. Pero, ¿por qué sobrevive la iglesia así? Y a esto tenemos que ponerle mucho cuidado, pastor, porque la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Amén. No es la iglesia de una denominación, no es la iglesia de una persona, no es una institución terrenal, la iglesia es más que una institución. Juan Calvino habló de la iglesia invisible, de la iglesia visible y la iglesia invisible, pero es que la iglesia de Jesucristo es esa iglesia que Él ha escogido, y es usted que está allá en casa, y es usted que nos escucha, en quien está el Espíritu de Dios, ahí está la iglesia. Así que, pastor, es la iglesia de Jesucristo, y la iglesia de Jesucristo permanece por encima de todas las adversidades. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pastor, pero usted mencionó algo que puede quedar ahí no muy claro. Rapidito, ¿qué es la iglesia visible y qué es la iglesia invisible? La iglesia visible es la que nosotros podemos ver con nuestros ojos y tal vez nosotros humanamente podemos decir, mire, todos los que están en ese lugar son la iglesia de Jesucristo. Pero probablemente muchos de quienes están allí no sean verdaderamente cristianos. Puede ser que hoy estén, mañana no. Pero ¿cuál es la iglesia invisible? La iglesia invisible es la iglesia que conoce el Señor Jesucristo, es decir, el Señor conoce a cada uno de sus hijos. Y puede ser que hoy, o usted no los vio en la iglesia, pero son iglesia de Jesucristo porque creyeron en su corazón y porque le dieron su corazón al Señor. Y ahí está la iglesia de Jesucristo. Yo conozco un par de ancianos de la iglesia que cuando comenzó la pandemia yo los visité con el permiso de sus hijos, porque son personas de 80 y pico de años. Y los conozco hace más de 40 años. Y esos viejitos no se han podido congregar, pero cuando yo llegué a visitarlos, se llenaron de tanto gozo. Estoy hablando del hermano Israel,
y la hermana Silvina Beltrán. Sí, señor. Y hay muchos ancianitos. Yo he conocido en Puerto Rico ancianitos que llevan años sin congregarse, pero esos viejitos se mantienen. Los diáconos, los ancianos van y los visitan sagradamente. Ellos envían su ayuda a la iglesia, pero más que eso, sus oraciones. Ahí está la iglesia invisible. Y se puede decir que la iglesia visible es también la que ya está con el Señor. La que está con el Señor es la verdadera iglesia del Señor, la iglesia que nos ha trascendido a nosotros por muchísimos años. A nosotros nos tocará un día llegar allá, Amén. pero el Señor dirá cuándo. Mientras llegamos allá, pues vamos a procurar ser la verdadera iglesia del Señor. Jesucristo. Muy bien, pues le vamos a pedir a la pastora Ruth que venga por aquí. Ella va a presentar estas peticiones y de acuerdo a lo que usted escuchó en esta noche, si quiere añadir algo o preguntar algo, está en plena libertad. Puede hacerse aquí. Yo le presto este. La pastora Ruth, ¿usted quiere añadir algo, preguntar algo o cerrar con todo esto que hemos expresado esta noche? Me gustaría que por las redes ustedes nos dieran la opinión, cómo les ha parecido este nuevo formato del día jueves. Bueno, pues pienso que todo lo que hemos hablado debemos como guardarlo en ese buen depósito y saber que el mundo va a empezar a evolucionar en la parte de las redes, de la tecnología, de los nuevos procesos de trabajo y también de nuestras relaciones interpersonales. Entonces es no tenerle miedo y, como dije anteriormente, es podernos adaptar a esa nueva vida. Porque aunque volvamos a una normalidad, entre comillas, y volvamos a estar dentro de los trabajos, de pronto reunidos en la iglesia, pero va a haber gente que va a estar más cómoda desde su casa. Las grandes empresas se han dado cuenta que sostener grandes edificios no es rentable, entonces mucha gente se quedará en casa. Entonces es poder adaptarnos, seguir confiando en Dios, y referente a la pregunta que nos hacía nuestro hermano, es tener claro que nosotros somos templo y somos la iglesia de Dios, y que a través del sitio en que nos estemos o nos encontremos, seguiremos sirviéndonos, seguiremos amándonos como familia y siendo siempre ese cuerpo visible de Dios en este mundo. Entonces seguimos en esa nueva normalidad, adaptándonos a esos procesos sin miedo y confiando en nuestro Señor. Pastora Ruth, antes de que ore por las peticiones y nos despida, Pastor Mario y la hermana Lucila se quieren despedir. Bueno, mis amados hermanos, qué bueno que estamos con ustedes. Deseamos que el Señor les siga bendiciendo. No están solos, estamos con el Señor, el Todopoderoso. Él es soberano y Él pelea por nosotros y nos cuida, pero también consagrémonos al Señor. Muy bien. Quiero agradecer la invitación que el pastor Elías nos ha hecho para estar compartiendo aquí junto a la mesa. Hemos compartido un tiempo y hemos estado en un momento muy bonito compartiendo la palabra de Dios, pero también quiero enviar un saludo especial a toda la iglesia. Gracias por recibirnos en su casa, por escucharnos, y deseo que la bendición del Señor los siga acompañando y que reciban un abrazo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Elías, gracias por la invitación. Con mucho gusto, y quiero avisarles que el próximo jueves la pastora Ruth Esmeralda estará como moderadora de Junto a la Mesa, y vamos a continuar el tema, y van a estar los pastores Palacios juntamente con el pastor Iván, y vamos a tener una noche junto a la mesa similar o mucho mejor que esta noche. Amén. Y me adelanto, el tema es la nueva normalidad en familia. Entonces vamos a ver cómo nos vamos a ir adaptando a esa nueva normalidad y a disfrutar ese tiempo que Dios nos regala. Vamos a estar orando
La hermana Liliana García nos pide oración por Oscar Pérez, que fue contagiado con COVID y se encuentra malito, así que oramos por él. Oramos por el hermano Jorge Ñuces, que nos pide por toda su familia. El hermano José Vicente nos pide oración por la hermana Yamile Olivares y su hija, que tienen una gripa muy fuerte y se encuentran preocupadas. Por el hermano Juan José Ramírez, que sufrió un fuerte golpe y pues aunque ya está mejor, Juanjo, el hijo de Albite y Diego, para que el Señor lo siga recuperando. También damos gracias al Señor por la recuperación del hermano Robert, quien superó también COVID y estuvo muy grave, pero el Señor lo sacó adelante. Oramos por la hermana Claudia Gacha, por la hermana Nancy, por la hermana Fanny, y también oramos por el hermano Alex Bejarano, que también contrajo COVID y se encuentra malito, para que el Señor esté con él. Y por el hermano Jimmy Guerrero, que nos pide oración por fortaleza, salud de toda la familia y su economía, para que el Señor lo fortalezca en este tiempo. Así que vamos a orar con fe y somos despedidos con una preciosa alabanza. Señor, tú has escuchado estas peticiones de oración que hemos manifestado, que nuestros hermanos, Señor, también han escrito. Sabemos que tú eres un Dios que nos escuchas, que eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, eres nuestro sanador y nuestro protector, Señor. Yo te pido, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre mis hermanos, los que han contraído COVID, Señor, que su sistema inmunológico se fortalezca para que ellos puedan combatir, Señor, este virus y que no tengan que ser hospitalizados, sino que con solo el aislamiento, su cuerpo, su fortaleza pueda, Señor, gestionar este duro virus, Señor. Gracias por Juan José, que aunque sufrió un duro golpe, Señor, está en recuperación y no tendrá ningún efecto secundario, Señor. Y por todos mis hermanos, los que piden por economía, por los que piden paz, por su familia, Señor, y fortaleza, Señor, todos los que han estado, Señor bendito, con su sistema nervioso afectado, Señor, pon tu paz, Señor, y tu contentamiento, y que podamos decir como el apóstol Pablo: hemos aprendido a vivir en todo momento, porque sabemos que tú eres la fortaleza de nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta noche, por este culto que hemos podido ofrecer a ti, y por nuestros pastores que nos dan la claridad, Señor, que en medio de esta nueva normalidad tú sigues presente en cada proceso, Señor, que estamos viviendo, y que tú has vencido al mundo, y aunque hayan aflicciones, tú, Señor, caminas con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has escuchado. Amén y amén. Iglesia, el Señor les bendiga. Los esperamos a todos los jóvenes sábado 5 de la tarde en una muy buena reunión, y también el día domingo en nuestro culto para ofrecer alabanza, adoración y escuchar palabra de Dios. Dios les bendiga. Vemos los anuncios, la alabanza y quedamos despedidos. Dios les bendiga.
salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, yo seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado. Y en ti